La televisión en la Argentina se inició el 17 de octubre de 1951. De la mano de Jaime Yankelevich y con una antena instalada en el Ministerio de Obras Públicas, fue inaugurada oficialmente con el discurso de Eva Perón en los actos centrales de Plaza de Mayo. Muy pocas personas contaban con aparatos receptores, y la novedad era compartida en bares y negocios por un público que hasta entonces había sido radioescucha. En el viejo Canal 7 se irían formando artistas, técnicos, camarógrafos y directores, la mayoría de ellos provenientes del mundo del espectáculo. El primer formato de producción nacional fue el noticiero, al que seguirían los musicales y los programas culinarios. La grilla televisiva se completaba con series norteamericanas como La Patrulla del Camino, Cisco Kid y El Llanero Solitario. Bueno, Martín Becerra, Emilio Gartoy Díaz, Emanuel Respighi, Damián Loretti. Yo empezaría por preguntarles una pregunta muy amplia, ¿no? Digo, si miramos la televisión desde el 51 hasta la fecha, más allá de los avances tecnológicos, ¿qué ven que mejoró y qué ven que empeoró? Vamos a empezar con Emanuel, que es un experto en el tema. Gracias por lo de experto. Y pequeña pregunta la tuya, la verdad, ¿no? Bueno, 60 años tenemos repasados. tiempo para hablar de unas cuantas cosas. Evidentemente descartando lo tecnológico, que de alguna manera condiciona también los contenidos, entonces es muy difícil de separar lo artístico con lo tecnológico. Creo que la televisión del 50 es una televisión muy experimental, que básicamente, de alguna manera, lo que estaba haciendo era trasladar la lógica y el lenguaje radial a la televisión. Claro. Era muy poco televisiva la de la década del 50, según cuentan aquellos que las pudieron ver, digamos. Ahí marca lo joven que es, pero bueno. Exactamente. Lo que se ve es una evolución que tiene que ver, creo que yo, con una evolución de la sociedad, de alguna manera. Después ahí entra a jugar la pregunta de si la televisión refleja la sociedad o si construye audiencia. Ajá. Yo creo que son las dos cosas, digamos. La televisión seguramente refleja los cambios culturales, los hábitos de la gente, pero también con los contenidos que emite está construyendo una audiencia. Claro, y construye hábitos culturales. Exactamente, digamos, porque pone en circulación un montón de mensajes que de alguna manera se arraigan en el público. Eso que estás diciendo me lleva inevitablemente a una pregunta, después retomamos un poco, quiero que escuchar a Emilio a ver qué ve mejor y qué ve peor, pero digo, este tema de si forma gusto, forma hábitos culturales, entonces volvemos a la idea, ¿es un servicio público la televisión, Martín, o es un negocio? No, la televisión nace como negocio, es un negocio con una misión política en la historia de estos 60 años, es un negocio que tuvo una fuerte influencia política siempre. La influencia política en parte tendía a privilegiar la lógica comercial de funcionamiento de la televisión. La televisión argentina fue comercial desde los inicios. Era la televisión pública, era estatal, pero era una estatal, televisión... pero era comercial, Claro. siempre fue comercial. El Canal 7 siempre fue comercial, siempre emitió publicidad. Incluso en la década del 50 tercerizaba la programación, algo que se empieza a imponer después de manera dominante también en los medios estatales a partir de la década del 90, ¿no? Así que, desde mi punto de vista, nunca fue un servicio público propiamente la televisión, pero sí brinda servicios, digamos. Brinda servicios sí y también, digamos, Damián, que tiene un rol, ¿no es cierto? Porque al entrar en la casa de la gente de la manera tan fuerte que entra, digo... A ver. Me parece que... Yo estoy censurado. No, ya va a llegar el turno. Digo, me parece que el modelo de discusión entre servicio público y negocio carece de algunos otros ingredientes. Lo que se ha venido trabajando desde hace un tiempo, que es un soporte para el ejercicio de un derecho, que es el derecho a la comunicación. Si uno cambia el paradigma de si lo que quiere es regular al servicio o quiere regular un negocio versus plantearse una plataforma de ejercicio de derecho a la comunicación, me parece que cambia todo porque empiezan a aparecer más actores. Ahora, uno de los enormes cambios que hay, no solamente en términos tecnológicos, sino en términos de pensarse, es la aparición de nuevos actores. Y me parece que ese es el modo de empezar a pensar esto hacia el futuro. Digo, es utilizar un recurso escaso, que se puede estirar un poco, pero no es infinito, y que haya más gente tomando cuenta... voces. Tomando más voces, tomando cuenta de, insisto, no solamente pensarse en términos tecnológicos, porque solo no se resuelve, sino de adoptar ideas y proyectos que tienen el pluralismo. Después vamos a hablar si todos estos actores
deben ser regulados o no de alguna manera, pero vamos a escuchar primero a Emilio con esta pregunta con la que yo empecé. Emilio, que trabajaste toda la vida en televisión, fue el primer productor de Los Siete Locos, debo decir, si hacemos historia. Año 87, Canal 13, empezamos con este programa y el primer productor fue Emilio Gartoy Díaz, que ya venía trabajando. Era el único que entendía algo de televisión, porque yo nunca en mi vida me había puesto delante de una cámara. No saben cómo me retaba. Teníamos a un capo como Tomás Eloy Martínez. Estaba Eloy Martínez que también. Era un amor. Vamos a recordarlo. Y había tenido una gran experiencia en la televisión y en la televisión de calidad, ¿no? Bueno, contame tu punto de vista de todo esto. Lo primero ¿Qué ganó y qué perdió la televisión? Lo que primero quiero completar era que la gente que se incorpora a la televisión en el año 51, pero más masivamente a partir del 59, 60, proviene del cine y del teatro. O sea, que tenían una formación cultural realmente muy amplia, ¿no? O sea, no solamente de la radio, sino del cine y del teatro. Esa televisión que yo casi empiezo a transitar, incorpora algún elemento que nosotros nos olvidamos, la gente de televisión, que es una faceta del entretenimiento. La televisión, primero que había muy pocos televisores y muy poca gente que tenía. Yo solía ir a ver a la casa de todas las 2 manzanas que había en el barrio, es verdad, a ver televisión. Entonces, ese televisor, que después decimos que es un electrodoméstico, en su momento era un aparato maravilloso, era algo que uno no llegaba a entender. Yo que soy más vieja me acuerdo bien, la gente se reunía en la casa que había un televisor, los domingos se reunía un montón de gente a mirar. Sí, y el tema de entretenimiento a mí me parece también fundamental, porque hay mucha gente que quiere ver una buena película y muchas veces confundimos los que dirigimos canales o asesoramos o producimos, que por ahí una película iraní que me parece bárbara, una japonesa está bárbara, pero los canales tenían una oferta como cine de superacción en la época de Héctor Ricardo García más popular, en Canal 11, o tenías con Héctor Larrea, nosotros ya hacía Los Copetes, el mundo del espectáculo los lunes. Además está muy bien que tenga la función de entretener, yo pienso, la televisión, teniendo en cuenta que, qué sé yo, es el producto cultural masivo. Hay mucha gente que solo tiene acceso a la televisión. No tiene Entonces otro, porque no tiene teatro, porque no hay cerca, no tiene cine porque no hay cerca, porque vive en lugares muy apartados. Sí, o no lo puede pagar. O no lo puede pagar, o trasladarse mismo hoy en la capital, algunas personas, supone salir con los hijos, comer una pizza como siempre, uno siempre para en una pizzería, después de una película, un teatro, lo que sea. O sea, la televisión evoluciona también con algo que no es menor, que en los años 60 tenía una parte cultural importante y una parte de servicio desde los canales privados. Estamos hablando. Y yo te puedo hablar desde Teleescuela Técnica, te puedo hablar, bueno, los había mucho gusto. De teatro, me acuerdo, los grandes ciclos, Hamlet o lo que sea. Los ciclos de Doria los sábados a la noche. Claro, Diana Álvarez, Clur, o sea, Reportereso. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué esa línea no la han seguido los esa canales línea, comerciales? Porque en esto sabe mucho Damián y sabe Martín, los canales se fueron convirtiendo, aparte de un detalle, ahora la tecnología es accesible, es chiquita, vos tenés un centro de edición en tu casa, de diseño, una cámara. Antes eran cámaras enormes y equipos, y vos no podías tener una productora ni producir. Hoy esa ventaja está, entonces hay mayor cantidad de señales, hay mayor cantidad de ofertas, y ahora que se van a abrir 19 canales en Capital, de los 9 van a ser comerciales y 9 van a ser públicos o fundaciones, ONG, cada vez tenemos más canales. Está bien, pero yo digo, ese lugar que la televisión comercial relegó o dejó, el que hablábamos, de los grandes programas que había, me acuerdo, de cultura, de educación, elenco. Odol Pregunta. Odol, por ejemplo. Digo, ¿por qué relegó ese lugar? ¿Por costos? Porque también empezaron a... No, porque cada vez se fueron adueñando más, y en los pliegos de licitación hay un punto que nadie resalta o lo dejamos pasar. No solamente uno hace una oferta económica o una oferta de
quiénes son los permisionarios, sus antecedentes, que debieran estar bien claros, cómo se conforman, tienen la obligación de tener ciertos contenidos que lo borraron de pantalla. Por ejemplo, los contenidos infantiles. En un momento vos tenías Este es mi mundo o Cine Club. Sí. Grandes ciclos, buenos programas, o tenías los de Canela, donde duda. estaba Canela, donde estaba Pinti, ¿viste? Donde había una cantidad de cosas, y no están porque decían, van al cable. Los programas infantiles van al cable. Los programas para viejos pero digo, van la al ley cable. prevé esto. Hay ¿La nueva ley? la vieja nueva ley también y la vieja, Sí. digo. Lo que pasa es que la vieja, en ese sentido, digamos, las disposiciones que tenía en cuanto a contenidos, es mejor que no se cumplieran, digamos, porque era una ley muy autoritaria. Por Ahora, ejemplo, ¿qué la nueva decía? ley ¿Qué decía con los que contenidos? había que propender a la moral cristiana. Ah, claro, bueno. O sea, Digamos que hay distintas etapas de la ley. ¿no? Claro. Sí, yo hablo de la primera. Hablamos. Digo, la ley del 80, hasta que se cambió, Claro. seguía teniendo un articulito que decía que los servicios podían estar sujetos a las necesidades de la seguridad nacional y a que el Estado Claro. los restringiera de modo genérico. Claro. Por eso Sí. es mejor que, digamos... Que no pero, diga nada, claro, sí. pero la nueva ley sí establece, y además establece que en la evaluación de las propuestas que los, digamos, quienes aspiren a gestionar radio y televisión presenten, se tiene que contemplar prioritariamente la propuesta cultural, la propuesta de programación, digamos. Pero no se establece que haya un 30%, un 20% o algo de programación infantil, cultural, etcétera. Sí, de infantil, programación sí. infantil, Sí. sí de programación infantil, pero No educativo, cultural, no. No, porque, y te voy a decir, digamos, en lo personal, creo que Damián coincide con esto, creo que es bienvenido que no establezca esos A porcentajes. ver, explícalo, porque es importante. A mí me parece que prescribir porcentajes primero cosifica mucho a la televisión, que es algo muy En dinámico. Francia es así, ¿no? pero yo Pregunto. En la programación no estoy de política acuerdo, en Francia... No estoy de acuerdo. Por eso, la verdad, espera, no estoy de acuerdo. dejémoslo Discutamos, terminar. discutamos. Tengo entendido que en Francia es así. En la programación política en Francia hay una regla regulada, hay una regulación que establece que en información de interés nacional, de interés político relevante, tienen que obligatoriamente los canales de televisión entrevistar por lo menos al gobierno, a la primera fuerza en el Congreso y a la segunda fuerza en el Congreso. No siempre se cumple, es de muy difícil control. Claro. Eso es político, pero Sí, tiene en otras información cosas política. también. Sí, sí, en Pero información tiene otras política. cosas que también Como lo que establece la ley decíamos de recién, Francia. A ver, establecer un mínimo ¿puedo de ayudar para programas de complicar? tal tipo y Dale, tal otro. dale. A ver, La ley Mientras que entienda el público, La ley establece no tiene algunos- sentido tampoco. no, creo que está claro. Hay un debate central que no sé si nos va a dar el tiempo para entrarle, que es si hay que regular o no contenidos. Bueno, ¿Y qué sí, significa regular? tenía planeada esa Guarda, guarda. pregunta. Sí, lo que pasa es que es una pregunta tramposa. ¿Qué A quiere ver. decir regular contenidos? A ver. Si uno plantea, como hace, diría, las mejores tendencias regulatorias a plantear pisos de programación por franjas o intereses, es un tema. Si te pones a regular qué es la verdad, qué es la objetividad periodística, es un problema diferente. Totalmente diferente. Lo que pasa es que a la hora de discusión ponen todo abajo del mismo rótulo que es regular contenidos. Entonces, Bueno. Es un abogado, ¿eh? digo, promover diversidad y pluralismo es una cosa, regular de qué modo dar las noticias es otra. De todas maneras, la ley no regula ninguno de los dos, Sí, ¿o sí? Sí, A regula ver. lo primero. Regula lo primero, Ajá. establece estándares de pluralismo y en aquello que la ley no puede fijar, y porque hay una resolución vieja de la Corte que tiene que ver con esto, que se discutió mucho cuando se iba a hacer la ley, que era, por ejemplo, la inserción de obligatoriedad de ficción. Sí. Hay un fallo viejo, pero existe y nada lo ha revocado, se llama Cine Callao, que las autoridades de la actual Autoridad Federal de Medios, ex Confer, decían, no podemos plantear en una ley tan compleja temas que nos puedan plantear inconstitucionalidades que no estamos seguros. Y en ese caso se dijo, la obligatoriedad de los vivos, cuando se pasaba a cine, sería trasladable a obligar ficción en determinada cantidad de horas. ¿Qué se hizo? Se planteó obligación de informativo propio. Esto que planteamos como una obviedad, en algunos lugares lo discuten. Por supuesto, claro. La obligatoriedad de programación infantil, un piso. Hay quienes dicen que Los Simpson es programación infantil. Atenti. Digo para poner las buenas Sí, y sí, los no, rebotes. no, pues, obvio, pero digo, Y se incluyó en los pliegos de adjudicación, en los pliegos de concurso, una prioridad al aporte al pluralismo, tal cual marcaba Martín, dice la ley, y hay un plus de puntaje para los que promuevan ficción. Y agrego, Ajá. Damián, los pisos de programación nacional, de producción independiente, de producción propia. Pero es un tema bien delicado, porque Sí, muy. sobre todo además, pensando, pero para seguir yo te peleándonos quiero digamos, retrucar con la eso, historia que tiene la Argentina, con la historia, con estos 60 años de televisión argentina, si existiera una regulación muy minuciosa sobre contenidos,
un cambio de clima político puede otorgarle facultades a un gobierno autoritario para censurar sin duda, expresamente. Sin duda. Es delicado. Escuchémoslo a Manuel. Ahora, yo le quiero contestar a él. Dale. Es difícil con pasemos a Emilio Manuel. que retruque. Bueno, después de Manuel. Yo creo que hay un porcentaje que no es televisión cultural, sino que es televisión educativa, formativa y todo eso, que tiene que tener la televisión privada. Tiene que tenerla porque participan de la torta, se llevan el mayor porcentaje histórico, digamos, en ganancias, ¿viste?, a través de la publicidad, y deben tener ciertos ciclos para la tercera edad, deben tener para los jóvenes. No hay programa para los jóvenes porque dicen, no, los jóvenes tienen cable, y todo lo que no tienen cable se quedan fuera de eso. O sea, no es una excusa tener para un nada. porcentaje de un 30%, un 25%, con una amplitud de temas, debiera ser obligatorio. Porque los canales, si no se rigen por el negocio únicamente, entonces dice, esto me da plata, esto me da rating, entonces yo le sigo por ese lado y lo demás lo desconozco y no lo pongo en pantalla. Una cosa que vos obligues a programar en el prime time, acá o allá, o en ciertos horarios o ciertos días, como una tabla así. Pero la televisión privada, que gana muchísima plata en Argentina, la mayor torta publicitaria no es la del Estado, como se dice, sino es la que va a los 3 o los 2 canales líderes, el 60 y pico %, no tienen ese tipo de programa. Y a veces cuando los tienen, por ejemplo, el programa de nuestro amigo Juan Sasturain, empezó con 8 programas, después terminó con 4, y después cuando yo le pregunto que la Argentina es invitada a la Feria de Frankfurt, le digo, che, ¿vas a ir a hacer programas especiales vos a Frankfurt con Telefe? No, no se hace. No, solo lo hicimos acá, debo decir. ¿Entendés eso? Quiero escuchar a Emanuel, ¿qué opinas sobre esto? No, a mí lo que me parece es que evidentemente a la hora de pensar la televisión y qué televisión queremos como sociedad, hay un rol que cumple el Estado y un rol que deben cumplir los privados, digamos. En el contexto actual, donde los privados evidentemente están más interesados en el negocio, en el golpe de efecto, en la necesidad de mantener audiencia y buscar anunciantes, creo que el rol del Estado tiene que ser muy importante. El mundo ideal, diría que lo mejor sería dejar a los privados que programen libremente y que el Estado se ocupe de los medios públicos, si se quiere. Evidentemente hay algo que está fallando ahí, porque lo que nos están transmitiendo los canales privados es más de lo mismo y se están dejando muchos géneros por fuera. Digo, de hecho, en la nueva ley está pautado un piso para la programación infantil que no se cumple en los hechos, digamos. Entonces, no solo depende de una ley. Son dos cosas, ¿no? Primero que esté la ley, después que se cumpla la ley. Pero digo, también es ley, importante claro, que la pero ley esté. la ley Claro, es importante, la ley pero está. Va a cumplir 2 años que se aplica. Claro, pero es Sí, importante ahí que está. una ley no está una vez que se promulga en el Congreso, digamos. Hay que Una ley hay aplicarla. que defenderla Sí. a diario. Una ley hay que, de alguna manera, conformarla entre todos y darle solidez. Porque si no, es lo mismo que nada, digamos. Históricamente, tanto Sí, si no se la Damián aplica, como Martín lo tienen más claro. Por lo general, los privados eran los que marcaban las pautas de las políticas comunicacionales, digamos. No era el Estado. Ahora yo quiero que me aclaren, ¿Por qué Damián. por lo general? Claro, ahora siempre. Damián, Tampoco estoy de la acuerdo televisión, con esa división tan... me gustaría decir algo, la televisión, creo no equivocarme, es toda pública, porque se otorgan licencias, pero por un tiempo determinado. Bueno, a ver. No es privada. A ver, hay gestión privada y gestión pública. Pero en está, el modelo, está bien lo que dije, que en son el modelo todas- de servicio público. Bueno. Lo que pasa es que una afirmación así, en términos jurídicos, es bastante más complejo. Y bueno, para eso lo he llamado. Bueno, no me experto. llamaron para eso. Mentira. Sí, usted, abogado. Yo no estoy tan convencido de eso. Ja. Porque la utilización del espectro genera obligaciones. Digamos, la Yo historia, creo la que discusión sí. de la regulación de la radiodifusión tenía que ver con el uso del espectro radioeléctrico. Y hay una Eso genera responsabilidad obligaciones. social, me parece a mí que debería haberla. Seguro, por lo pero eso menos. no los transforma en público. Ja. Digo, hasta la vieja discusión sobre si servicio público sí, servicio público no. Ja. La Corte Interamericana tiene dicho, y eso está citado en las notas de derecho comparado de la ley, que los medios de comunicación tienen una función social que cumplir. Eso no los equipara en términos de son todos públicos, pues los estarías obligando a cumplir con cosas, no en términos de programación, sino en términos de funcionamiento, que no son las mismas. Pero Lo las cual- licencias lo cual- son acotadas, en las el licencias tiempo duran son 10 acotadas. años. Por eso, nadie es dueño.
No, acá no es un tema de propiedad sobre las frecuencias Claro. ni por asomo. Claro. Se adjudican por concurso. De hecho, la ley dice que incluso lo que va por suscripción, que antes se hacía a dedo, ahora es por concurso. Cuando ocupa espectro, dura 10 años y la renovación está sujeta a una audiencia pública. Vale decir que esto que mencionaban los colegas, de hay que decir qué se va a hacer y en función de eso se gana el derecho Claro. a tener una licencia, va a ser escrutado por el público, como todas las audiencias públicas no son vinculantes, pero se visibiliza si se cumplió o no. Claro. Digo, si uno va a algunos sitios en otros lugares del mundo, encuentran a las televisoras llamando a sus televidentes a que vayan a las audiencias que convocan las autoridades de Bueno. aplicación diciendo, vayan y digan que nosotros cumplimos con tales y cuales cosas. Entonces va el señor de la Comisión Canadiense de Radio y Televisión a un pueblito perdido donde se tiene que renovar la licencia de televisión de baja potencia, y esto no es el mundo ideal, existe, y la gente dice, sí, cumple con la cuota de programación francés, o no incluye lo de los pueblos originarios, y en algún momento acá, dentro de unos años, alguien dirá, sí cumplen con la cuota de producción infantil, sí cumplen con el informativo Interesante. propio. Es muy interesante, pero no es vinculante, digamos, las audiencias públicas Es, aquí. que es muy difícil definir el universo. Es como una Todo asamblea- complicado No, en la televisión. pero es como una asamblea estudiantil, Sí. compañero, digo, depende de quién Sí. llene la asamblea para saber cómo se vota. Sí, Ahora, seguro. yo también creo que tampoco hay que hacer esa división de que lo privado no tiene ciertas, digamos, cierto contenido, no está obligado a tener en su oferta televisiva. Yo no dije, pues si se entendió no, eso. pero lo dije. hay como una división entre lo privado que no toca lo cultural, ciertos entretenimientos, ciertos formatos, la investigación de programas y una cantidad de cosas, por la dinámica que se da hoy, que se retroalimentan los canales privados, así las figuras pasan de un lado al otro, se usa muchísimo archivo que no está regulado, se roban productos artísticos enteros y todo eso. O sea, la televisión ha pegado un salto que a eso cumple 60 años, que todavía no hablamos nada de eso. Hay tiempo, ya vamos a hablar de muchas cosas. Pero creo Me voy al que corte los ahora. canales privados, que hasta ahora eran 4 licencias nada más, Capital. en Capital, y se 3. agregó 3. por una avivada, se avivaron de poner una antena en Avellaneda y Canal 2 entró en, digamos, en el espectro de Capital Federal. Ahora se abre todo un panorama enorme, para Claro. los profesionales, Por para eso. los que estudian. Es una nueva etapa que todavía podemos imaginarla y vamos a tratar de hacerlo. Son muchos los temas que nos quedan. Este es uno, por supuesto. El otro es el tema de las sanciones, ¿no? Porque digo, si se infringen ciertas normas, como pasó estos días, hay un nuevo escándalo con Tinelli, etcétera, digo, ¿el Estado interviene, no interviene? ¿Cuál es el rol? Me interesa que hablemos de todo esto, pero vamos a un pequeño corte y seguimos. No se vayan. Bueno, seguimos debatiendo sobre la televisión, ¿no? Que ha cumplido 60 años, y recién hablábamos de los contenidos, no hablamos tanto, quiero hablar un poco más de los contenidos, y ver este tema, estas programaciones que cada vez tocan más el límite, digo, los escándalos, el otro día tuvimos un nuevo episodio, digo, hay regulaciones, y lo explicarán bien los dos expertos que tengo acá en la mesa, para que esto no suceda. Las sanciones se aplican, no se aplican. ¿Qué piensan ustedes que habría que hacer? Si está bien que todo esto transcurra o no está bien. La ley ha sido, a mi criterio, la ley nueva, digo, ¿no? Sí. Cuidadosa respecto de marcar claramente cuáles son las infracciones que se cometen. Cuando se debatió esto en el Congreso, había que ser muy delicado, sacarle mucha punta al lápiz para que no hubiera dudas de qué es aquello que se castigaba. Cuando se hizo un encuentro en Washington, una de las cosas que observaba el Inter-American Dialogue era que podía ser imprecisa la definición. Entonces, para poner en juego todo, si cruzamos la cordillera y vamos a Chile, es causal de caducidad de licencia no cumplir el artículo primero de la ley infine. La razón de ser de los servicios de la radio y televisión en Chile es, entre otras cosas, la protección de la infancia, del sentido de la familia y de la nacionalidad chilena. Digo, si hay algo vago para que alguien le cancele la licencia, es eso. de la Entonces, nacionalidad primer chilena. dato, hay que jugar muy Sí, no, delicadamente. sin en lugar eso. a dudas. Sin lugar Ahora, a dudas. ¿cómo funciona esto? Bueno, En uno de los pisos del edificio Suipacha 765, que es donde está la autoridad federal, hay gente mirando televisión. Hace un registro de eventuales infracciones y se hace un sumario. Se le comunica al posible infractor
qué contenidos habrían violado la ley y sus decretos reglamentarios, y se le da pie a que haga un descargo. Una vez que se termina el descargo, se le fija la sanción que corresponde. Eso no queda firme técnicamente, se dice, hasta que o pasa el plazo de impugnación administrativa o después lo resuelve la justicia. Donde es posible que haya, lo ignoro, pero es muy posible que haya habitaciones enteras de sumarios que han ido a parar a tribunales. Y recién cuando la justicia dice, está bien aplicada la sanción, ahí quedó firme, ahí queda el antecedente. Y ahí es el momento en el cual la ley prevé que se puede obligar a difundir que ese canal ha cometido una violación a la ley. Lo cual implica que lo menos importante es la multa. Sí. Porque eso se repone con publicidad, llegado el caso. Lo más importante es que el público sepa que ha habido una violación a la ley y que hay alguien que defiende los derechos del público. Sí. Se trate de lo que se tratara. Ajá. Ese es el proceso. ¿Hasta ahora ha habido casos concretos donde se aplique? Y yo, de hecho, a ver, yo no trabajo en la autoridad federal, así que lo ignoro. Sí he visto jurisprudencia de la Cámara Contencioso Administrativo donde ratifican sanciones. Eso quiere decir que el mecanismo ¿Pueden funciona. llegar a perder las licencias por acumulación de sanciones? Según la ley, sí. Para mí un problema, complemento lo que señalaba Damián, es que en la historia argentina, justamente en la historia de la televisión en la Argentina, justamente por esta, digamos, complementariedad entre una lógica comercial de funcionamiento del medio televisivo e intereses políticos, en general lo que ha ocurrido es que las sanciones que aplica la autoridad de aplicación a los medios de comunicación que violan la ley se terminan canjeando por minutos de publicidad para campañas de bien público, entre comillas. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Ahora está prohibido. Ahora está prohibido, pero se ha hecho. Con el CONFER, no muy antiguamente, anteriormente. digamos, el año pasado se ha hecho, aunque está prohibido. Está prohibido, pero puede haber un decreto o algo. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es cierto que es un punto sensible el tema de las sanciones, es un punto sensible, pero pensando, digamos, en el motivo de la mesa, otra cosa que me parece importante es nosotros en general, quienes estudiamos los medios de comunicación, quienes trabajan en los medios de comunicación, yo coincido con algo que decía Emilio al principio, y es que tendemos a tener una mirada sobre los medios que gravita mucho sobre el contenido político y la línea editorial de los medios, y los medios, la televisión sobre todo, también la radio, son socialmente mucho más que eso, ¿no? O sea, son una relación, son una compañía. Entonces, por eso es que, digamos, hablar de la televisión y celebrar y reflexionar sobre el 60 aniversario también es interesante desde ese punto de vista, porque sigue siendo, a pesar de que hay muchas otras tecnologías hoy, móviles y más digitales, digamos, que le sacan ventajas comparativas en algunos puntos, sin duda, pero sigue siendo el medio central mediante el cual se organiza la agenda pública de entretenimiento, de compañía, de relaciones, de valores, de percepciones y también de construcción de imágenes de lo político, ¿no? Pero no es solo lo político. No, sin Yo quiero lugar a agregar dudas. tres Sí. puntos que yo creo que son fundamentales. Primero, el gran auge que tienen las escuelas de medios, cine, televisión, video, ¿no? Que son 16.000 estudiantes y todo eso. Lo segundo es el acceso a nuevas tecnologías, que es importantísimo. Después de esa televisión que empezamos hablando, la oferta televisiva hoy es muy grande, pero está totalmente concentrada. Vos decís una cosa concreta. ¿Cómo Paca Paca, con la calidad que tiene, y esto no es defender al Ministerio de Educación, ni a Tristan Bauer, ni a Ernay, ni a Sileoni, ni nada, cómo Paca Paca puede un grupo económico negarle en esa grilla, ubicar entre canales privados, cadenas multinacionales, un espacio? O sea, ¿cómo se puede eso? ¿Cómo se puede aumentar, cuando la ley no lo permite ni nada, el cable básico y llenarlo de publicidad que no estaba previsto? Exactamente. La idea del No cable estoy de acuerdo al principio, tampoco, yo me acuerdo, era que no tenía publicidad. pero no tenía publicidad. Bueno. Y yo me encuentro con un programa deportivo lleno de corte, me encuentro con una buena película llena de corte, todo eso. Supuestamente yo pago un cable porque me ofreció una cosa, me lo aumentan cuantas veces quiera. Y le ponen publicidad. Y ponen lo que quieren y no programan la mejor señal de televisión infantil
para un país como el Explícanos nuestro. lo de Paca Paca, Damián. ¿Por qué el gobierno tiene derecho a exigir que se ponga, ¿no es cierto? Paca Paca. A ver, el gobierno lo que fijó fue una grilla Sí, de lo que se entienden contenidos de acceso universal. sí. Esta es una previsión que la ley anterior no estaba, de hecho no existían ni las señales de cable. En la Claro, anterior. ¿no? Bueno, claro. Y es ahora sí está anterior. previsto, hubo un caso anterior a esta ley que dijo la autoridad federal, esto no lo puede hacer, y ahora sí lo puede hacer. A propósito de un caso en Dolores, se suspendió un tiempo la aplicación de las grillas, que fue a mi criterio un delirio, que es que por un servicio analógico, en una ciudad pequeña se suspendió para los servicios analógicos y de conversores digitales en todo el país. Un poquito desproporcionado diría, pero se revocó. Esto determina que la grilla es obligatoria. De hecho, Paca Paca aparece ahora, al menos en la grilla de digitales, no en la de analógicos, hasta Claro. donde tengo entendido. O sea que no aparecen los grandes Representa solo el cables. 25% No, no, de los no, abonados seguro, de ¿no? Cablevisión. Decilo de nuevo, ¿bien? Representa solo el 25% de los abonados de Cablevisión, los que tienen el paquete digital y tienen acceso a Paca Paca. Aparte es mucho más 25%. caro, No, no. aparte es mucho No, más a ver, caro no, y no. deja fuera muchísima gente. No estoy diciendo No, que estén no. cumpliendo, estoy diciendo, ya, si fuera por voluntad del grupo, lo ignoro, pero tiendo a suponer que ni siquiera eso hubiera sido. No, claro. Con lo Eso cual es seguro. una inserción, pero a ver, Encuentro tuvo problemas para entrar. Encuentro, no Paca Paca. Con DirecTV y con los grupos de cable pasó lo mismo. Encuentro, ¿eh? No, Pero era estoy anterior a equivocando. la nueva ley, ¿no? 2005. Sí, Claro, sí, es fue bueno. anterior. Sí. Y Pero- había otra relación pero- entre el gobierno y el Grupo Clarín, también hay que decirlo, digamos. A mí me gustaría hacer, digo, porque parece que la estamos juzgando a la televisión y hablando más de lo técnico, político, y creo que es un motivo para celebrar los 60 años de la televisión. Digo, es una industria que da muchísimo trabajo. Pero sí, además, en bueno. televisión, digo, yo tengo 33 años y para la gente de mi generación no se concibe la vida sin televisión. Digo, cualquier hecho que suceda, más allá de las nuevas tecnologías que hay, uno lo que hace, casi como para corroborarlo, es prender la tele a ver qué está pasando. Probablemente después la apague y elija otros medios para informarse, digamos. Sí. Pero hay como un acto reflejo que es inmediato y que creo que eso habla muy claramente del lugar que ocupa la televisión. Creo que como medio de comunicación es el medio más afianzado Sin en lugar la a vida dudas. cotidiana de Pero la por familia. eso estamos discutiendo todo esto. porque Y por la el televisión peso enorme tiene que tiene. enormes aportes a la cultura. Yo siempre digo, para bien y para mal, que la televisión probablemente tenga mucho más incidencia en la cultura que un ministro de cultura, digamos. Y muchas veces para bien y para mal, digamos, ¿no? Probablemente Marcelo Tinelli y Showmatch tenga más incidencia, lamentablemente, que un ministerio de cultura. Y eso también habla un poco de los argentinos y del rol que ocupa la televisión en la sociedad. Pero también da grandes acontecimientos televisivos, sobre todo en materia de ficción, me parece que es una de las industrias más importantes y más destacadas. Es el cuarto o el quinto exportador de formatos y ficciones en el mundo. Exactamente. Y la última encuesta que se hizo, la Argentina es uno de los países que tiene mayor porcentaje de, digamos, de horas de televidente frente a la televisión, entre 5 y 6 horas. Si eso lo comparás con una clase o una escuela de un solo turno, es casi el promedio es más las horas que pasa frente a la televisión. Yo soy un gran defensor, me crié en la televisión, creo mucho. Siempre hablamos de la calidad técnica de nuestros técnicos, que son muy buenos. Tenemos buenos guionistas, buenos directores, buenos sonidistas, tenemos actores de primer nivel, y la Argentina incorporó hace muy poco que la gente de cine, que como la veía como un género menor, como es la literatura para chicos, las obras de teatro para chicos, es un género menor. Es mentira. La televisión tiene muy buenos realizadores, tiene muy buenos productores, exporta, genera trabajo, como vos decías, genera, viste, cada día más el acceso de grupos independientes y pequeños grupos. Por ejemplo, 3 alumnos míos montaron una productora chiquitita y hoy exportan para Estados Unidos y para Europa. Porque el acceso tecnológico ha cambiado. Antes vos tenías una cinta cuádruple que era así, era como la primera computadora que trajo Sadowski, Guillermina se llamaba. Clementina. Clementina, que eran, viste, Habitación, todo este estudio. sí. Era, Bueno. viste. Hoy la Argentina produce mucho, produce bien, tiene grandes ciclos, Y bueno, viste, está muy pero bien que se estimule todo eso, también
lo tuvo con Gené, con Stivel, con María Herminia Avellaneda, lo ha tenido con muchísimos grandes profesionales que han pasado por este canal. Estamos viviendo un cambio de época y hay una transición muy importante a nivel audiovisual, si se quiere, digamos. Los nuevos medios y la accesibilidad que hay respecto a las tecnologías, hoy es mucho más fácil filmar, rodar, antes probablemente costaba mucho más y el montaje tenía que cortar totalmente. Y empezar de nuevo. No, y ahora con una computadora en tu casa lo podés editar fácilmente, digamos, independientemente de la calidad. Basta ver hoy internet y compararla con la televisión también para darse cuenta que la creatividad hoy por hoy está pasando más por las nuevas tecnologías que por la televisión mainstream, por así decirlo, o abierta, digamos. También hay otro dato que es muy relevante, que en los últimos 12 años el cable aumentó un 10%, digamos, la audiencia, y la televisión bajó un 10%, digamos, de un 70-30 en el 98-99. Y hay que ver, perdóname Manuel, ahora con la cantidad de nuevos canales, cómo se distribuye. Porque otra manera de que estos programas que uno critica tanto pierdan importancia es cuando haya muchísimos más. Vos lo dijiste al principio, Damián, ¿no? Es un tema de plataformas. Claro. Que haya ¿Cómo más voces, va a ser? Los más 3 estéticas. canales abiertos, comerciales, ¿no? Digo, van a tener que compartir con muchísimos más. Bueno, acá son 3 los que van a tener que compartir. En algunos otros lugares, noticia importante. Claro. Ahí no es de grupo el monopolio. Ahí en serio. Solamente 7 ciudades del país tienen más de una señal de televisión local. Ahí sí deja de haber monopolio. Más allá de celebrar estas nuevas voces que se van a sumar, lo que está cambiando también es el mapa audiovisual en el país, y la torta publicitaria va a seguir siendo la misma, digo. Por eso es saludable que el Estado promueva la ficción, como los concursos de link y demás. Pero hay un problema ahí que va a surgir con estas nuevas señales, que es el tema de la financiación. Yo no estoy de acuerdo. A ver. Vamos al corte, por favor, y después hablamos de esto, porque también es importante, ¿no? Él no está de acuerdo porque es abogado. Buah, ya veremos. Nos queda un bloque más para hablar de todo esto. Bueno, planteaba recién Emanuel cómo se van a, con qué fondos van a suceder todos estos nuevos canales. Yo entendí que la discusión pasaba si nos vamos hacia una panacea en la cual todos estamos seguros que va a funcionar perfecto. Como no nos alcanza el tiempo, solamente quiero tirar 2 o 3 chispazos. Primero, si alguien va a instalar un diario donde hay 1 o 2 diarios en una ciudad que están funcionando, nadie discute cómo va a funcionar ese diario, es una bienvenida a los colegas y a la participación, a las nuevas voces. Nadie discute cuántas páginas web pueden sustentarse y van al mismo mercado de las que estaban antes. Lo estás equiparando totalmente. Absolutamente, es un soporte de ejercicio de libertad de expresión. La cantidad de plata que iba a fútbol de primera ahora no está en el fútbol, está en el mercado. No sé exactamente cuánto es el valor de crecimiento a valores constantes. Y me parece que otra cosa que hay que mirar, insisto, no nos va a dar el tiempo, es cómo los PNT dejan concentrado el dinero en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y conurbano, en lugar de financiar vía tanda el funcionamiento de los canales del interior del país. Uy, pero ahí ya nos vamos para otro programa. Pero digo, todo esto es la redistribución del dinero en relación a la capital federal con el resto del país. ¿Qué decís, Emanuel? No, yo creo que la ley tiene muy buenas intenciones, de hecho está de alguna manera impuesto en la ley el hecho de que la tanda en el prime time se tenga que ir a los canales del interior, digamos, no pueden retransmitir la tanda de los canales cabeceras como se dice acerca de Canal 13, Telefe y demás, lo cual eso va a ir distribuir un poco la torta publicitaria. Pero insisto que la torta va a ser la misma, porque no hay un gran crecimiento, si bien hay un gran crecimiento económico, digo, no se van a sumar muchos anunciantes más. Y lo que yo pongo en discusión o en duda, digamos, es hasta qué punto estos 9 canales sin fines de lucro en la ciudad autónoma de Buenos Aires, o los 110 a nivel nacional, van a poder subsistir y van a poder competir realmente. Yo creo que hay muchas cosas en la nueva ley, déjame decir esto, hay muchas cosas que se van a ir viendo en la práctica. Solo una pastillita, digo, solo una pastillita para que el público tenga percepción de algo. No se trata de montar réplicas de canales como lo que nosotros vemos hoy, porque no van a tener que poner cada cual su propia torre de transmisión. Digo, eso es un elemento no menor. Ahora, yo quiero reivindicar 2 cosas. Sí. Una es que, por otro lado, estos nuevos canales van a sacar presupuesto de otros rubros que tienen
los privados y van a destinarlo a producir televisión, y los que son públicos o universitarios, esto y lo otro, van a tener, porque para mí es fundamental, el tema de los nuevos medios y las nuevas tecnologías. Y una de las cosas que quiero rescatar... Que abaratan los costos también. Sí, abarata los costos, ayuda a hacer, viste, teleconferencias, noticias, contenidos educativos, de entretenimiento. Hay y lo muchas que cosas sea. que nos O cuesta sea, imaginar. el ¿no? presupuesto va a salir de acomodarse a los nuevos tiempos. Quiero reivindicar un tema que es fútbol para todos. Este canal, en los años 70, tenía el fútbol, donde estaba Macaya Márquez, donde estaba Julio Ricardo, donde estaba Diego Bonadeo, donde estaba Mauro Viale, y una cantidad enorme de personas. Y nosotros transmitíamos el partido de fútbol en los años 70, el día viernes, que era la fecha adelantada, y el día domingo, que era el partido central. Eso también en su momento se privatizó, desapareció del ámbito, todo eso. Entonces, muchos que se quejan ahora de que el fútbol es para todos. El fútbol nació acá, con el mismo camión que en 1951, en el renunciamiento histórico de Vaperón, ese camión viejo que está la foto acá en la galería de la televisión de lo que es Canal 7, ese mismo camión era el que nosotros usábamos y íbamos a la cancha de River, a la cancha de Boca, Aguante Boca. Está bueno que haya personas que puedan testimoniar también todo eso. Claro, porque era así. Hay que plantear una cosa respecto de Fútbol para Todos, que yo también lo celebro, que es los canales de distribución de Fútbol para Todos. Quiero decir, a Canal 7, que es el canal estatal por penetración y por historia, digamos, de Argentina, el Fútbol para Todos le ha afectado la programación, digamos. Este es un programa que le ha afectado muchos cambios bastante, en los horarios. Entonces creo que cuando se toma una medida de ese calibre y que es celebrada, porque el fútbol es genera cultura, digamos, y es una de las pasiones más importantes que tienen los argentinos, que tenemos. Bueno, está los juegos pero también hay que plantear, el rugby, ¿no? También hay que plantear por dónde se van a emitir y cuáles son las vías de distribución. Y creo que en eso todavía está en deuda el Fútbol para Todos. Martín. No, yo la verdad que tenía algunas diferencias, pero son medio largas, porque son problemas muy importantes, cómo se financia las nuevas tecnologías audiovisuales. Es un tema que además está en curso, que en España hubo fracasos rotundos de la implementación de la televisión digital, entre otros motivos también por motivos económicos y de falta de financiamiento. A mí me parece que la gran cuestión, ahora que estamos en un escenario de transformación del audiovisual en la Argentina, es de qué manera se generan políticas que sean sostenibles en el tiempo, más allá de quién administre el gobierno. Es decir, si hay un cambio, para que no pase con lo que pasó hace muy pocos días con Ciudad Abierta de la Ciudad de Buenos Aires, que Macri despidió a una gran cantidad de personas, además de un desguace que ya venía en cuotas, exactamente. ¿Por qué eso? Porque no hubo en su momento, con el gobierno de Ibarra que creó el canal Ciudad Abierta, lo que no hubo es una política sostenible que advirtiera que aunque cambiara el jefe de gobierno, podría continuar la política pública, la política de Estado sobre el medio. Entonces, lo que yo advierto es, estamos en un momento de transformación y el Estado aporta mucho dinero al funcionamiento de los medios. Quisiera, y me gustaría que esto sucediera, que se garantizaran la sostenibilidad de esas políticas, porque cuando cambien los gobiernos, y los gobiernos, como no vivimos en monarquía, los gobiernos cambian, entonces cuando cambien los gobiernos continúen las políticas. Bueno, por lo pronto está la ley de medios. Claro. Señores, este tema es infinito, imagínense que se nos termina ya este bloque y casi el programa. Quedaron un montón de puntas abiertas, pero bueno, siempre nos pasa eso cuando hacemos debates. Otro día lo retomaremos, ¿no es cierto? Porque son temas que dan para... Y todo lo que va a suceder y que no... Porque eso nos pasa también, hay cosas que no imaginamos cómo se van a desarrollar. Es un cambio muy grande. Esperemos no discutirlo dentro de 10 años cuando cumpla 70 años, sino antes. No, una vez por año lo podemos hacer. Lo bueno quedó afuera la época de la televisión de la dictadura, que tiene un montón de cosas. Y lo bueno es que yo creo que este periodo, con todas las complicaciones que tenga, financiamiento, aplicación y todo eso, el debate, como vos lo decís, es enriquecedor. A mí me enriquece, uno aprende.
uno discute, uno pone posturas y el Por otro se lo supuesto, retruca. de eso se trata. O sea, que y eso lo es más lo que... importante es celebrar este momento histórico, que estamos cumpliendo 60 años, y que podamos debatir, y yo tengo mucha fe en todo lo que se viene. Señores, me voy al corte ya porque me hacen unas señas desesperadas. Muchísimas gracias a los 4 por haber estado acá. Creo que fue muy interesante. Gracias por la invitación. Nos queda un bloque chiquito para despedirnos, no se vayan.